Grabación. Muy buenos días, chicos. Siempre, por favor, háganme recordar la grabación, pero no vayamos a olvidar. Ok, muy buenos días, chicos. Vamos a ver el tema número 2, el día de hoy, de nuestro curso de CTA. Vamos a ver el tema de lo que se refiere a la continuación de estas 5 subfamilias dentro de los vertebrados, ¿no? Que es uno de los cordados, ¿correcto? De los cordados que vamos a estar analizando con mucha más profundidad. A diferencia de quizás otras temáticas que de frente tocan el reino Animalia, las 9 familias que vimos, los 9 filum, y solamente mencionan a los cordados como parte de vertebrados y nada más, nosotros vamos a analizar un poco más, ya con miras a lo que van a ver en secundaria, ¿sí? El próximo año y para algunos, preguntas netamente asociadas a la parte más aplicativa, ¿no? Han podido observar también en el temario que una vez que terminemos esta parte vamos a hacer introducción tanto a la química como a la física, como parte de, inclusive, y bueno, que ya hemos hecho la biología, para que puedan estar preparados para lo que viene, ¿no? En la parte de secundaria. ¿Ok? Obviamente dosificado, para que puedan entenderlo, y van a ver que no es nada difícil, simplemente es un poco más de información nada más, ¿ya? Pero la información que mantenemos es la más adecuada, así que vamos a comenzar. El tema de hoy es uno de los 2 de las 5 subclases que estamos viendo. En este caso vamos a ver los anfibios y a los reptiles, que tienen mucho que ver entre ellos, sí, tienen algo que ver, y que inclusive estos seres no han cambiado mucho a lo largo de estos cientos y miles de años que tiene el planeta. No ha habido muchos cambios, sobre todo en los reptiles no hay casi cambios en su estructura, en su anatomía, ¿no? Inclusive por eso algunos, inclusive se dicen que son fósiles vivientes, porque no ha habido prácticamente ningún cambio desde que estuvieron los dinosaurios en la Tierra hasta el día de hoy. No ha habido casi nada de cambio con respecto a la estructura de dichos animales. Ahora, con respecto a los anfibios, estos ya han evolucionado un poco más, son un poco más evolucionados que los reptiles, y tienen ciertas características diferenciadas, ¿no? Por ejemplo, que los reptiles respiran de forma pulmonar, ¿no? Muy parecido a los mamíferos, pero los anfibios respiran de forma cutánea. ¿Qué significa cutánea? A través de la piel, ¿no? O sea, ellos respiran por sus poros de la piel, no necesitan de una nariz prácticamente, ¿no? Y luego hacen una transformación que se llama la metamorfosis, para luego hacer una respiración como los mamíferos y reptiles pulmonar, ¿ok? Tienen 2 fases principales. En el caso de los anfibios, en la fase joven, respiran de forma cutánea, y luego en la fase adulta respiran de forma pulmonar. Tienen 2 tipos de respiración a lo largo de su vida. ¿Por qué la cutánea en el caso de la parte joven? Porque recordar, ahora vamos a ver que inicialmente los anfibios normalmente son renacuajos, tipo huevecillos, ¿no? Están dentro del agua. Luego salen a la superficie, una vez que ya estén lo suficientemente grandes, y hacen el cambio de respiración a pulmonar. Y ya se quedan en la parte terrestre, vamos a decirlo así. Vamos a ver un pequeño videito para que podamos entender en primera instancia a los anfibios, ¿no? Una clasificación rápida, porque tampoco no queremos ¿sí? Para poder definir. Y luego de ahí vamos a ver a los reptiles, ¿no? ¿Qué cosa sucede con los reptiles? ¿Ok? Y justamente vamos a tener en cuenta ello. A ver, vamos a ver acá. ¿Eh? Mientras van entrando ahí a la clase. Buenos días, profesor. Hola chicos, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Profesor, no se ve la pantalla. Sí, un momento, está cargando acá la pantalla.
Muy bien. A ver, por favor, atiendan. Vamos a ver acerca de los anfibios, luego vamos a ver los reptiles de forma gráfica, y luego hacemos una clasificación de cada uno de ellos rápidamente para complementar lo que hemos visto, ¿ok? Y para desarrollar nuestra aplicación, ¿ya? Y para explicarles luego lo que es la extensión y la tarea y su evaluación, ¿ya? A ver, por favor. Ciencias Naturales, Colegio en las Nubes se llama, es un canal muy interesante. Y vamos a hablar de los anfibios, ¿no? Curiosidad número 1. Hoy vamos a hablar de los anfibios. Los anfibios sabéis que son las ranas, los sapos, las salamandras, este tipo de animales. Entonces, A ver, primera a veces error que se comete, ¿no? Pensar de que el sapo es el macho de la rana. En realidad, chicos, no es así. El sapo, hay sapo hembra y sapo macho. Ojo, igual de la rana. La rana, hay rana hembra y rana macho, por si acaso, ¿no? Se cree, muchos a veces cometen ese error, ¿no? Pero ya les voy indicando. Hay sapo macho y sapo hembra. Hay rana macho y rana hembra. Son anuros. Ambos son de la especie anuros, ¿ok? Pero son distintos, ¿ok? Son distintos. Normalmente los sapos son más pequeños, las ranas son un poco más grandes, ¿ok? Tienen a hacer ello, ¿no? Las ranas macho son más pequeñas que las ranas hembra, pero a su vez son mucho más grandes, un poco más grandes que los sapos. Igual, el sapo hembra es un poco más grandecito que el sapo macho, pero a su vez el sapo hembra es un poco más pequeña que la rana macho, que a su vez la rana macho es más pequeña que la rana hembra. En ambos casos, la hembra es más grande que el macho, ¿ok? La rana hembra más grande que su rana macho y el sapo hembra es más grande que el sapo macho, ¿ok? A esta diferencia de tamaños, chicos, en biología se le conoce como dimorfismo. ¿Ya? Escuchen bien, eso se llama dimorfismo, donde ¿qué significa el dimorfismo? Que hay la forma y el tamaño son totalmente distintos, ¿no? En este caso, la hembra presenta el dimorfismo, que es más grande que el macho. Ojo, dimorfismo no es deformidad por si acaso. Dimorfismo es un término que se le da para indicar que hay diferencias en tamaño y características, no que está deforme por si acaso. No es deformismo, sino dimorfismo, ¿ya? Dimorfismo. ¿Qué significa dimorfismo? Mayor tamaño, mayor tamaño, justamente peso, características distintas, ¿no? Nada más, ¿ok? En el caso de los sapos y las ranas, hay el dimorfismo para la hembra, es más grande y es más ancha, la hembra con respecto al macho. ¿Ok? Continuamos viendo, por favor. Ahí lo que ven en imágenes es justamente la etapa joven de un anfibio principalmente. El anfibio por excelencia que se conoce, sapos y ranas. Ambos tienen sus renacuajos, en este caso, muy parecidos, ¿no? Ahí no podríamos describir quién es un sapo, quién es una rana. En la etapa de renacuajo, ambos se ven iguales, ¿no? Otra forma muy importante. En esta etapa, chicos, ninguno, ni sapos ni ranas, tienen el sexo definido en esta etapa. Es decir, este renacuajo podría convertirse si es sapo, obviamente, si es renacuajo de sapo, o en un sapo macho o en un sapo hembra. Y si es de rana, puede convertirse en una rana hembra o en una rana macho. Chicos, ¿qué cosa creen que define el sexo del renacuajo cuando ya es adulto? ¿Qué cosa creen que ustedes define el sexo de un anfibio cuando es en la etapa de renacuajo para pasar a la etapa adulta? ¿Qué factor determina eso? ¿Qué cosa creen o qué pensarían, qué factor genera de que un renacuajo sea hembra o macho cuando sea adulto? ¿Qué factores creen? ¿Qué creen ustedes que hace que esto sea... ¿Ah? ¿El color? El color, no. Otro, a ver, ¿qué cosa creen que podría cambiar? A ver, den ideas, vamos a ver quién... El tamaño, ¿Ah? Instinto. el tamaño,
El tamaño, no. Los huevos. Los huevos, ¿De la cola? tampoco. Los intestinos. ¿A que les salen las extremidades por eso? Bueno, claro, al salir las extremidades, chicos, no define el sexo, por si acaso, del renacuajo. ¿Saben lo que define el sexo del renacuajo? A ver, escuchen bien, la temperatura. Si el renacuajo, si este huevecillo durante la eclosión y durante su crecimiento está en un ambiente muy caluroso, va a ser hembra. Si está en un ambiente frío, va a ser macho. ¿Ok? Ese es justamente el factor definitorio de que si un renacuajo va a ser hembra o macho. La temperatura simplemente. Es decir, si a un ambiente frío yo le elevo la temperatura, me van a salir hembras, ¿no? Y al revés, si le bajo la temperatura, me van a salir machos. ¿Ok? Con ciertas excepciones. Ojo, este es un estudio que se desarrolla y que se concluyó que la temperatura es el factor determinante, pero más no el definitorio, para lo que es el sexo de un renacuajo. Ojo, a pesar de que haya temperaturas controladas en un ambiente, va a haber excepciones, ¿no? Va a haber que a pesar de que todos podrían ser machos, va a haber ciertas hembras que salgan y al revés, ¿no? E inclusive, por esta razón, en algunos ambientes, en algunas selvas, pueden ustedes, si quieren revisar, tanto cuando hay una colonia de puras hembras, obviamente no se pueden reproducir, algunas hembras ya adultas hacen una mutación a machos, de tal manera que la colonia se pueda reproducir. ¿Ok? Eso es justamente lo que sucede, es algo muy interesante, ¿no? Eso sucede en cierto tipo de ranas y en cierto tipo de sapos, en el cual si hay muchos machos, ciertos machos se convierten en hembras, cuando etapa adulta se transforman en hembras para justamente poder reproducirse. Igual sucede con las ranas, ¿no? Igual sucede con las ranas. Eso justamente sucede porque en la naturaleza se busca, el objetivo principal es preservar la vida. Entonces, si hay puros machos, algunos se convierten en hembras, y si hay puras hembras, algunos se convierten en machos para poder realizar la reproducción. ¿Cómo es la reproducción de un anfibio? Antes de pasar a las imágenes. La reproducción de un anfibio, por tener macho y hembra, se dice que es sexual. No hay contacto entre el macho y la hembra. Lo único que hay es para justamente ambos expulsan sus respectivas gónadas. ¿Qué cosas son las gónadas? Solamente son sus células reproductivas. En el caso de la hembra, botan lo que son los huevecillos. Y en el caso del macho, botan lo que es un líquido llamado la esperma. Esta esperma cae encima de los huevecillos que han sido expulsados para fertilizarlos. ¿Ok? El macho está encima de la hembra, pero solamente hay un contacto entre el pectoral, vamos a decir la parte pectoral del macho, sobre la hembra, llamada amplexo. Eso es solamente para botar tanto los huevecillos como la esperma, ¿no? El único contacto que hay entre macho y hembra es solamente como un abrazo, ¿sí? De espaldas, para justamente botar en el mismo lugar cada uno sus gónadas, ¿ok? Pero no hay contacto, en el caso de los mamíferos, que sí hay un contacto más íntimo, vamos a decirlo así. En el caso de los anfibios, no lo hay. La reproducción es sexual, sí. Ojo, reproducción sexual quiere decir que hay un macho y una hembra. En el caso, vamos a ver algunos animales que la reproducción es asexual. ¿Qué significa eso? Que no hay ni macho ni hembra. El mismo miembro hace su reproducción. El mismo padre, vamos a decirlo así, hace su reproducción. Eso sucede en los invertebrados generalmente, ¿ya? En el caso de los vertebrados, específicamente los anfibios, la reproducción es sexual, pero sin contacto interno, es contacto externo nada más, solamente en este caso se llama el amplexo, ¿sí? El macho encima de la hembra, pero para botar cada uno por separado sus respectivas gónadas, ¿no? Vamos a ver, seguir viendo el video para pasar luego a los reptiles, ¿ya? Entonces ya sabes que los anfibios respiran por la piel, se llama respiración cutánea, ¿sí? Por su piel, respiración cutánea, en la etapa joven, cuando están así como renacuajos,
Una vez que crezcan, se convierte a respiración pulmonar, es decir, respiran por sus respectivas narices y hacia sus pulmones. Dentro del agua no, porque si respiran pulmonarmente se mueren, ¿sí? Deben respirar a través de su piel, algo parecido a las branquias, ¿sí? Algo parecido a las branquias de los peces, ¿no? Pero no son peces, ¿no? Acá no son peces, son renacuajos, ¿ya? Sigamos viendo, por favor. Para empezar diremos que no todos los climas les van bien. El clima muy frío les desagrada, ¿no? Entonces se encuentran en casi todas las partes del mundo, exceptuando las regiones árticas y antárticas, que son lugares donde hace muchísimo frío, casi todo el año está con nieve, con hielo, entonces este tipo de clima no les gusta nada. Y tampoco los encontraríamos en los desiertos, ni en los desiertos ni en la mayoría de islas oceánicas. Como hace mucho calor, tampoco los encontraremos, porque por ejemplo los sapos y las ranas necesitan una charca, sitios así. Entonces en los desiertos, como bien sabéis, no hay agua, no les gusta este espacio para vivir. Algo muy importante que se menciona es el tema del clima, ¿ok? Vamos a decir que están en climas tropicales, en climas que van no muy extremos, en un clima intermedio, ¿no? Pero dentro de este rango de temperaturas, de este clima tropical, vamos a decirlo así, las temperaturas bajas es para un determinado sexo y las temperaturas altas dentro de este rango es para el otro sexo, ¿no? Macho y hembra se diferencian por la temperatura en la cual el huevecillo sale. Vamos a ver, no solamente, chicos, no solamente los sapos y ranas son los anfibios que por excelencia conocemos. Existen las salamandras, existen determinados anfibios que inclusive no tienen patas, ¿no? No tienen patas, pareciera una serpiente, pero es un anfibio, ¿no? Vamos a ver ello, ¿no? Vamos a ver ciertos tipos de anfibios. Observen acá. Este es lo que se llama el amplexo. Vean ustedes, el macho es más pequeño que la hembra. ¿Se dan cuenta? El macho es más pequeño que la hembra. Acá este abrazo se llama amplexo. Están cerca del agua, el macho bota al agua su gónada, que en este caso es su esperma, y la hembra bota al agua sus huevecillos, ¿ok? Que son miles de huevecillos. Una vez hecho esto, tanto el macho y la hembra se separan. A eso se llama, mira la diferencia de tamaño. Es notoria la diferencia de tamaño, ¿sí o no, chicos? ¿Sí? Esto se llama, ¿cómo se llama esa diferencia de tamaño? Diferencia de forma un poco. Diformismo, acuérdense, se llama diformismo, ¿ya? Diformismo. Si quieren pueden apuntarlo, es el diformismo, ¿ok? Acá tenemos también, chicos, otro tipo de, ahí está, otro tipo de anfibios. Los hay en distintas variedades. ¿Por qué era difoque, profesor? ¿Perdón? ¿Difo qué era? Diformismo. Diformismo. Vean acá, otra especie. Macho, pequeño, hembra, grande. ¿Se dan cuenta? Macho, pequeño, hembra, grande. Diformismo. Son tipos de sapos. ¿Ya? Esto es un comercial. ¿Ya? A ver, chicos. Profe, ¿Sí? yo tengo una solución, por eso es que no tengo comerciales. Sí, un momentito. Okay. Mi aplicación se llama AdWords, que Ya, bloquea todos los anuncios. ya está. Bueno, buen dato. Me lo escribes por mensaje para poderlo... Esto es una salamandra, chicos. Esto lo que ven ahí es una salamandra. Es un anfibio también. Los anfibios también tienen una característica muy primordial, muy importante. Todos los anfibios, sin excepción, tienen una piel brillante. Vean ustedes, brillante, ¿no? Esa piel es justamente, ese brillo es justamente un líquido. fluorescente el color. Claro, botan un liquidito que siempre están húmedos también, y por eso tienen ese brillo. Esa es una salamandra, ¿no? Sapos y ranas. Acuérdate que el sapo no es el macho de la rana, hay sapo hembra, hay sapo macho, ¿ya? Hay sapo hembra y sapo macho, ¿ya? Eso se le escucha entrecortado. Muy bien.
A ver, vamos a desarrollar acá. Y ahorita vamos a ver respecto a los reptiles. Muy bien. ¿Qué características principales tienen los anfibios? Su piel es desnuda, húmeda y escurridiza. Brillante también podríamos ver. Tiene 4 patas de tipo quirido o tipo mano. A ver, por favor. Silencio. ¿Sí? ¿Qué cosa es esta característica, no? Tienen 4 patas de tipo quirido o tipo mano. Es decir, como unas manoplas, como pueden ver, ¿no? Como pueden ver, como unas manoplas. Son de temperatura variable, es decir, son de sangre fría y tienen sueño invernal. Es decir, descansan en una cierta etapa del año para poder luego despertar y poder seguir con su vida. Al principio de su respiración es branquial, ¿sí? Y es decir, tipo branquias como los peces. Después, al momento de etapa adulta, tienen 2 opciones, pulmonar y cutánea, inclusive a la vez ambos, ¿sí? Respiran por la piel y respiran por las narices, por sus respectivos fosas nasales, o nariz en ese caso, pero son las fosas nasales, y los pulmones son los que actúan ahí. Hay 3 tipos de respiración al final de los anfibios. No todos tienen esta característica, algunos solamente 2 tipos de respiración. Tienen circulación doble e incompleta. ¿Qué significa doble, profesor? Ya que pasa 2 veces por el corazón la sangre. Nosotros, los mamíferos, tenemos también una circulación doble, al igual que los anfibios. Es decir, nuestra sangre pasa 2 veces por el corazón en un ciclo. ¿Pero por qué pasa 2 veces? Ya, al igual que nosotros los mamíferos, la primera pasada por el corazón es para la circulación de todo el cuerpo y la segunda pasada es para los pulmones y el cerebro un poco. Entonces, por el tipo de respiración que tenemos. ¿Ya? ¿Ok? ¿Y por qué incompleta? Porque esta circulación se da un poco lejano o fuera del corazón, se da en unas arterias. Ahora vamos, ya cuando veamos circulación, vamos a ver esto con más detalle. La reproducción es sexual, la fecundación es externa, no es interna, por eso no hay un contacto netamente íntimo, como se dice, es externa, porque los huevecillos se fecundan en el agua, afuera, ¿no? No dentro de la hembra, como en algunos animales como los mamíferos, sino fuera de la hembra. La hembra solamente bota los huevos, el macho también sus espermas y se reproduce y se fecundan fuera de la hembra, ¿no? No a diferencia de los animales como los mamíferos, que el nuevo ser está dentro de la hembra, ¿sí o no? Igual que nosotros, dentro de nuestra mamá, hemos estado 9 meses. Bueno, yo he estado menos tiempo. Yo soy 7 mesino, como se dice, ¿no? De 7 meses. ¿Ok? La reproducción, como les digo, es sexual porque hay un macho y una hembra. La fecundación es externa porque se da fuera de la hembra, en este caso. Y todos los anfibios, sin excepción, sufren metamorfosis, este cambio que hay. Mira, la metamorfosis implica un cambio brusco, un cambio totalmente extremo. La diferencia total que hay entre un renacuajo y una etapa adulta es totalmente distinto. Nosotros no sufrimos metamorfismo, ¿por qué? Chicos, ustedes cuando están pequeñitos tienen una cabeza, 4 brazos, 4 miembros, 5 dedos, ¿no? Y van creciendo solamente en tamaño, pero la forma sigue siendo prácticamente la misma. En cambio, una metamorfosis es de algo que no tenía, que tenía cola, en la etapa adulta no lo tiene. Algo que no tenía miembros, ni brazos, ni piernas, en la etapa adulta sí lo tiene. ¿Ves? Es un cambio totalmente distinto. Nosotros nacemos como adultos pequeñitos, ¿no? Nada más solamente ese crecimiento. Eso no es metamorfismo, es solamente crecimiento. En cambio, metamorfismo es crecer tanto en tamaño y cambiar totalmente de forma, ¿ok? Cambiar totalmente de forma. Algunos científicos dicen que sí sufrimos una metamorfosis, pero mínima. Claro, porque nosotros éramos como este renacuajo, espermatozoide, con el óvulo de la mamá, ¿no? Y luego se transforma en un pequeño feto. En esa etapa podríamos decir que es una metamorfosis mínima, ¿correcto? Es lo que llaman así los científicos. Pero al momento de nacer hasta que crezcamos, no hay muchos cambios, ¿no? Respecto a solamente tamaño, ¿no? Pero
los cuatro miembros, ¿no? 2 brazos, 2 piernas, 5 dedos en cada uno. No ha habido muchos cambios. En cambio acá sí, miren. Este cambio es la metamorfosis. ¿Cómo se clasifican? Y acá, chicos, es importante tener en cuenta. Tenemos 3 tipos de anfibios. Tenemos a los ápodos, los urodelos y los anuros. Los ápodos son aquellos que se llaman sin patas, parecen serpiente. Observen acá esta imagen. Esto es, como pueden ver, parece una serpiente, pero en realidad es un anfibio. ¿Sí? Si fuera serpiente sería un reptil. Este ápodo significa que no tienen patas. Es un tipo de anfibio que se caracteriza por la ausencia de patas, ápodos. Las cecilias, así se llaman a estos animales, las cecilias, ojo, profesor, mi tía se llama Cecilia, no, no, así se le conoce, cecilias o cécilos, ¿sí? Por eso se le llama así. Las cecilias pertenecen a este grupo, chicos. Más bien parecen lombrices que se arrastran por la tierra. Porque la otra vez imprimí rápido. A ver. Profesor Ronald, Sí, ¿qué pasó? alguien ha enviado un link al chat del Zoom. Ah, sí, a ver. Fue Leonardo. A ver, ¿qué pasó? Sí, profesor, es Leonardo. No envíen el link, por favor. Ah, ya. Es el link que le pedí de los anuncios. No se preocupen. Ese es para mí. Ahorita lo voy a ver. Ah, ya. Yo pensé que era otra cosa. Muy bien. Las cecilias, chicos, las cecilias no tienen patas. Parecen serpientes o parecen lombrices. ¿De qué tamaño son las cecilias? Bueno, es más grande que una lombriz, pero más pequeña que una serpiente. De esa manera lo podemos nosotros caracterizar o poder diferenciar, ¿no? Entonces, parece un gusano gigante, vamos a decirlo así. Es más grande que una lombriz, que un gusano, más grande, pero más pequeño que una pequeña serpiente. Un poco más, es intermedio ese tamaño. A diferencia de las lombrices, a diferencia de las serpientes, estos anfibios, este ápodo, estas cecilias, son bien brillantes. Su piel es muy brillante. Acuérdense que todos los anfibios tienen piel brillante, ¿sí? Piel brillante, porque siempre paran húmedos y tienen un líquido, una parte cutánea que los protege. Muy bien. El segundo tipo son los urodelos, es decir, que tienen cola larga. Estos urodelos son generalmente muy parecidos a un sapo, una rana, pero con cola. Tienen la misma característica, ¿ok? Por eso se llama urodelos, con cola. Con cola, ¿ok? Estos urodelos son las famosas salamandras. Las salamandras y los tritones son los más conocidos entre ellos. Pero existen también otros tipos de anfibios urodelos. Los tritones, acá está, mira un tritón, una salamandra, los proteos y las más llamadas sirenas, ¿sí? O los sirénidos, se llama esta clase de anfibios, en la cual se creía que justamente eran sirenas pequeñas en la antigüedad, pero en realidad son anfibios. Y por último tenemos a los más conocidos, los anuros. Anuros en latín significa sin cola. Acá tenemos a los sapos y las ranas. Y ya te he aclarado que el sapo y la rana, no es que el sapo sea el macho de la rana. La rana tiene tanto macho y hembra, igual el sapo, macho y hembra. Como puedes ver, la rana, tanto macho y hembra, tienen una característica muy primordial, son más grandes que los sapos. Las ranas tienen una piel quizás brillante, pero un poco más tosca con respecto a los sapos. Los sapos son más pequeños y tienen una piel más lisa. Las ranas tienen una piel un poco brillante, sí, pero un poco más tosca, ¿correcto? Un poco más tosca. Esa es la diferencia entre un sapo y una rana, muy aparte del tamaño. Vean ustedes, el sapo tiene una cara más fina, más respingada, vamos a decir, más puntiaguda, mientras que la rana tiene una cara un poco más ancha, ¿ok? Tanto machos y hembras de estas especies presentan dimorfismo. Acá te lo voy a poner. Acá, dimorfismo, ¿ya? ¿Qué significa el dimorfismo? La hembra es más grande que el macho, en este caso. Dimorfismo en la hembra. ¿Ya? Dimorfismo en la hembra. Generalmente en la naturaleza, cuando hablamos de dimorfismo,
Esto normalmente se da en el caso en la hembra de la especie. Por ejemplo, cuando hablamos de arácnidos, la araña hembra es mucho más grande que la araña macho. Igual, ¿no? En el caso de los insectos, igual. La abeja, la abeja que es la hembra, en el caso de las abejas es al contrario. Los machos son más grandes que la hembra. En ese caso el macho es el zángano y la hembra es la abeja. El zángano es más grande que la hembra, a excepción de la abeja reina, que es la hembra mayor, vamos a decirlo así. Bueno, eso ya es parte de un tema anterior, ¿no? En este caso, algo que ustedes están encontrando nuevo es esta palabrita, diformismo, ¿ya? Diformismo es Profesor, cambio de tamaño, ¿ya? ¿Sí? profesor, subrayo las palabras que ha marcado. No es necesario, solamente yo lo estoy resaltando para indicar justamente lo de la clase, ¿no? Pero si lo quieres subrayar no hay ningún problema, no hay ningún problema, ¿no? Gracias, profesor. Obligatorio, ¿ok? Solamente acá lo estoy resaltando para que veas cuáles son los animales dentro de los anfibios. Tenemos ápodos, sin patas, las cecilias, urodelos, que son los tritones, las salamandras, las más conocidas. Quizás los proteos y las sirenas no has escuchado hablar así. Vamos a ver, ahorita te voy a mostrar un proteo. Y los anuros son los más conocidos, que sean sin cola, son las ranas y los sapos. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora a ver un videito de los reptiles. ¿Ya? Vamos a ver ahora un videito de los reptiles para poderlos entender, ¿no? Reptiles. Aquí sí hay una clasificación más extensa, ¿sí? Más, un poquito más compleja, porque los reptiles ya son muy distintos a los anfibios, tienen una piel escamosa, un poco muy tosca con respecto a los anfibios, ¿no? A diferencia de los anfibios. Muy bien. A ver, vamos a ver el video. Mientras va cargando el video, muy bien. Vamos a ver los reptiles. ¿Ahí ven la pantalla? ¿Sí? Los reptiles, animales con escamas. Da miedo a veces. Hola amigos, hoy vamos a conocer unos animales vertebrados muy interesantes. Os presentamos a los reptiles. Vean ustedes acá en estas características muy variables, ¿no? Las tortugas son reptiles, las serpientes son reptiles, los cocodrilos son reptiles, las iguanas son reptiles, los camaleones son reptiles, las lagartijas son reptiles, ¿no? Tienen ciertas características en común. Por ejemplo, los cocodrilos son muy distintos a los demás reptiles. Hay un cierto grupo que se llama los cocodrileños, o cocodrilinos, que son un tipo de reptiles. Las serpientes, a diferencia de otros reptiles que no tienen patas, son justamente otro tipo de reptiles. Las lagartijas, los camaleones, los dragones de Komodo, ¿no? ¿Correcto? Las iguanas también tienen cierta característica, se parecen un poco a los cocodrilos, pero chicos, son más pequeños que ellos. Y por último, las tortugas, que tienen un caparazón, también son reptiles. Y a diferencia de los demás, tienen un caparazón, se pueden esconder en él, tienen protección, muy distinta.
Cada uno pertenece a una familia distinta de reptiles que ahora lo vamos a ver. Vaya, vaya. Ustedes los reptiles son de diferentes. Los reptiles de la misma son familia. animales vertebrados que se caracterizan por su especial manera de andar, ya que muchos se desplazan arrastrando el vientre por el suelo o muy cerquita de él. Esa característica de ¿por qué se llaman reptiles a los reptiles? Porque hacen algo que se ha mencionado acá. Se mueven muy cerca del piso o sobre el piso. Esa característica es arrastrándose. Esta se llama reptar. A eso se le conoce como reptar. Por eso se le dice reptiles. De ahí viene el término reptiles. ¿Ya? Lo que es reptar significa ir por el suelo, muy cerca del suelo o sobre el suelo en sí. Eso se llama reptar. De ahí viene el término reptiles. Observen ustedes, arriba hay una iguana y abajo hay un camaleón, miren. Son distintos, pero son de la misma familia de reptiles. Vamos a seguir viendo. Es decir, reptando. De ahí su nombre, reptiles. Todos los reptiles tienen una serie de características que tenéis que conocer para saber diferenciarlos. Serpientes, Los reptiles iguanas, son animales de sangre fría todos y son de respiran a través de pulmones. respiración pulmonar. ¿Quieres saber más sobre este tema y sacar unas notas excelentes? ¡Sí! Pues entra a nuestra web y suscríbete en happylearning.tv. Aquí Muy bien. Happy Learning también es un buen canal. Me gustaría que también investigaran acerca de este canal de Happy Learning. Vamos a ver ahora, para terminar, a los reptiles, ¿no? Los reptiles son de piel escamosa, chicos. Tienen una especie de protección, a esto se le llama escudo o placa. Estas son las córneas, que en algunos casos el grosor es muy grande. Esta córnea es, bueno, valga la redundancia, es como un cuerno protector en forma de punta. Todos, o la gran mayoría, se arrastran por el suelo o están muy cerca del suelo, y eso se llama reptar, ¿no? Están reptando, de ahí viene el nombre de reptiles. Algunos de los reptiles, chicos, se caracterizan por tener extremidades bien complejas y completas, es decir, hay 4 extremidades. A excepción de las serpientes que no tiene extremidades, ¿no? No tiene extremidades, ¿no? Pero lo compensa con su alto rendimiento al momento de desplazarse por la tierra, o sea, repta adecuadamente, ¿no? Los dientes de los reptiles son de 3 tipos: homodontos, adontos y heterodontos. Adontos significa que no tienen dientes. No tienen dientes y, por ejemplo, las serpientes no tienen dientes, tienen un par de colmillos nada más, ¿no? Y más que suficiente, ¿no? Dientes significa toda una placa dental, más de 2 a más dientes, ¿no? En el caso de las serpientes son adontos porque no tienen dientes, tienen solamente 2 colmillos y más que suficiente. En el heterodontos son aquellos que tienen dientes de distintas características, no muy aparte del tamaño, que son de distintas formas. Y homodonto significa que todos los dientes son de la misma forma. Distinto tamaño, pero de la misma forma. Por ejemplo, los seres humanos somos heterodontos. ¿Por qué? Porque si bien nuestros dientes serán del mismo tamaño, pero cada uno de ellos son de características distintas. Vean ustedes, sus dientes delanteros tienen una sobresalida, los caninos una punta, algo más puntiagudo, los molares tienen 2 sobresalientes, ¿sí? La forma es distinta, ¿sí o no? Forma distinta, muy aparte del tamaño sea uniforme. Heterodonto significa distinta forma. Homodonto significa de la misma forma. Por ejemplo, los cocodrilos son homodontos. Sus colmillos, varios colmillos, son de la misma forma, de distinto tamaño, pero de la misma forma, ¿ok? Eso significa los tipos de dientes, ¿no? Solamente lo menciono para que tengan cierto conocimiento acerca de ello.
El término adonto, homodonto y heterodonto lo van a ver mucho más adelante, sobre todo en secundaria, pero les hago mención a ello. Estos dientes de los reptiles, chicos, generalmente en el caso de las serpientes son 2 colmillos, no tienen dientes, ojo, las serpientes son adontos, por eso, tienen 2 colmillos que son netamente, inyectan veneno, son venenosos. A excepción de las anacondas que no tienen colmillos, pero sí realizan, matan a su presa a través de la constricción, es decir, lo ahorcan, ¿no? Eso se llama constricción, ¿no? La lengua de los reptiles tiene una función triple, es decir, cumple la función del gusto, del olfato y obviamente una función táctil netamente. Profesor, es decir, la lengua de los reptiles sirve como una nariz, sí. Los reptiles, por su lengua, pueden olfatear el medio circundante, a olfatear a sus presas, ¿no? Algunos tienen fosas nasales, ¿no? Esto se llama las fosetas faciales, que ayudan a respirar, pero generalmente también se apoyan de la lengua, ¿no? Esa lengua bífida que se llama, ¿no? Todos son ovíparos, es decir, nacen a través de huevos, ¿no? Algunos son ovovivíparos en algunas serpientes, ¿no? Esto se desarrolla en serpientes, ¿no? Pero la gran mayoría, son ovíparos, es decir, nacen de huevos, ¿ok? Profesor, ¿qué significa ovovivíparos? Que el nuevo reptil nace dentro del vientre de la madre, ¿sí? Esto sucede en algunas serpientes y luego salen vivos, como nosotros, ¿no? Nosotros somos vivíparos, ¿no? Profesor, y ovovivíparos, es decir, dentro del huevo se desarrolla dentro de la madre, se revienta dentro de la madre y sale el ser viviente. Y vivíparos, ovíparos significa que el huevo está fuera de la madre, ¿ya? Esos son 3 tipos de embriología. Lo vamos a aprender más adelante. Te lo menciono rápidamente para lo que lo escuches en el video y lo tengas en cuenta. Ovíparos, como los reptiles, el huevo está fuera, así como las aves, el huevo está fuera. Ovovivíparos, algunos casos de los reptiles, en serpientes le digo que se da, el huevo está dentro de la hembra, dentro de la hembra, eclosiona, o sea, revienta dentro de la hembra y luego sale la nueva serpiente, ¿no? Hacia el exterior, así como nosotros nacemos, ¿no? Imaginemos, en el caso de vivíparo significa que no es un huevo, es una placenta, como los mamíferos, es una placenta que cría dentro de la hembra y nace luego el nuevo ser. Esas son las diferencias de la embriología: ovíparo, ovovivíparo y vivíparo, ¿ah? Clasificación. Aquí lo voy a resaltar bien. Los saurios son como los dinosaurios antiguos, ¿sí? Tienen cola, son reptiles de pequeño tamaño, pequeñitos, son como los dinosaurios, pero en miniatura, ¿ya? Los saurios son generalmente dinosaurios en pequeño. Acá tenemos a los lagartos, las lagartijas, tenemos a los dragones de Komodo, un dragón de Komodo, tenemos a las iguanas, tenemos a los camaleones, a las salamanquesas, que a veces se confunden con las salamandras, como anfibios, pero son distintos. Otro grupo tenemos a los ofidios, que significa que no tienen patas. Aquí es fácil describir quién es un ofidio. Todas las serpientes, anacondas, boas, pitones, cobras, están acá. Esos son ofidios. Chicos, estos dos, tanto los saurios como los ofidios, son de piel escamosa. Por eso, estos dos se le llaman reptiles escamosos, ¿ya? Y a los otros 2 clases, acá tenemos a los quelonios. Los quelonios son los reptiles uno de los reptiles más queridos en el mundo, porque generalmente tienen como mascota ese reptil. Es uno de los pocos reptiles que lo tienen de mascota. Son las tortugas. Son todas las tortugas, tanto terrestres como acuáticas, y las tortugas pequeñas, medianas y grandes como las tortugas galápagos. Una tortuga galápago es inmensamente grande. Y tenemos a los cocodrilianos. Bueno, acá obviamente son los cocodrilos, tienen cola y son reptiles de gran tamaño, ¿sí? A diferencia de los saurios. Acá tenemos a los cocodrilos, a los caimanes principalmente, ¿ok? Si alguno tiene la oportunidad de viajar a Tumbes, le recomiendo que vaya a ver el santuario más grande del Perú de cocodrilos caimanes, que es en los manglares de Tumbes. Ahí está la reserva justamente de cocodrilos y caimanes
de Tumbes, justamente cuando van a visitar, por ejemplo, Puerto Pizarro, piden ahí ir a los manglares para ver hermoso espectáculo, y van a llegar al santuario donde están los cocodrilos, están debidamente aislados también ahí, para que solamente se puedan criar. Es el criadero de cocodrilos de caimanes más grande del Perú. Ojo, se encuentra en Tumbes. Tanto las tortugas, que son los quelonios, y los cocodrilianos, los cocodrilos, son no escamosos, es decir, no presentan escamas, presentan otro tipo de protuberancias, si son de piel rugosa. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, tenemos esas diferencias. ¿Ya? Ojo, ofidios, las serpientes, los lagartos, todos son los saurios, los cocodrilianos, cocodrilos y caimanes, y las tortugas son los quelonios. ¿Ok? Por favor, activen su cámara, activen su micrófono para la participación correspondiente. Vamos a hacer la aplicación. Antes de ello, voy a tomar la lista. Por favor, no se estén moviendo para ello. Listo. Ya está. Muy bien. Le doy el pase. Ok. Somos 30 alumnos. Ahora sí. La D, Muy bien. profesor. Son anfibios que no poseen cola. ¿Cuáles son? A ver, Luana, Ronald. Anuros, profesor. Profesor, anuros. Anuros, muy bien. No tienen cola. Aparte es la E, profesor. A ver, número 2, anfibios sin patas. La E. La P es la B, profesor. Muy bien. Ápodos, muy Esa bien. es la B, Apúntenle profesor. ahí. A ver, repasamos. La 1, la letra D, anuros. La 2, la letra La 3 E, es la B, ápodos. profesor. A La ver, 3 es quelonio. Sí, profesor, la B. la 3. A ver, reptiles con caparazón que protegen su cuerpo. Quelonio, muy bien. Los quelonios son las tortugas, acuérdate de eso. El vertebrado que se caracteriza por presentar un sistema circulatorio con un corazón tetracavitorio, tabique interventricular complejo y foramen de Panizza. Es... Ah, profesor. La rana. A ver, esta es una pregunta. La tortuga. La salamandra. La tortuga. La serpiente. A ver, muy bien. A ver. Silencio para darle la respuesta. ¿Ah? A ver, chicos. La C. A ver, por favor, escuchen. Esta es una pregunta, como les decía, un poco compleja, pero la clave está acá. Vertebrado que se va a presentar sistema circulatorio con corazón tetracavitorio. Ya. Vamos a ver eso cuando más adelante la circulación. Corazón tetracavitorio es exclusivamente de los reptiles. Estaba acá. ¿Sí? Por acá está su circulación. Circulación, los reptiles presentan, a ver acá, por acá, viducto, la hembra, su cuerpo, dientes, respiración pulmonar y circulación doble incompleta. Es doble incompleta. Ya está. Esto de acá, corazón tetracavitorio, significa que tiene 3 cavidades. ¿Ya? Tiene 3 cavidades el reptil y interviene algo complejo. Chicos, y esta es la clave, y eso es un dato que van a aprender algo nuevo el día de hoy. Esto de acá, que se llama el foramen de Panizza, es lo que hace que este reptil no tenga paros cardíacos. Esto es algo que quizás los seres humanos quisiéramos tener. El foramen de Panizza es un pequeño ducto que hace que en el corazón no suceda jamás o rara vez un paro cardíaco. Es decir,
este reptil no puede sufrir de paros cardíacos a diferencia de otros reptiles, que sí lo pueden hacer, ¿no? Este reptil es el cocodrilo. El cocodrilo es el único reptil que tiene la foramen de Panizza. Es un ducto fuera del, cerca del corazón para poder presentar, justamente, evitar los paros cardíacos. Por ahí escapa la sangre en caso de un posible paro, en caso que el corazón se pare, rápidamente por este ducto va la sangre y reemplaza la función del corazón por pequeños lapsos de tiempo hasta que el corazón se vuelva a estar estable, ¿no? Esto es algo muy interesante y es el foramen de Panizza. Pueden investigarlo, chicos. Me gustaría que lo investigaran para que puedan ver algo muy importante de ello, ¿no? El foramen de Panizza. Muy bien. Pregunta número 5. Profesor, ¿cuál era la pregunta número 1? Ok, no tengo ni... A ver, la 1 es la D, anuros, la 2 es la E, apodos, la 3 es la B, quelonios, la 4, B, el cocodrilo. Foramen de Panizza es del cocodrilo. 5. Animales con placas córneas, la gran mayoría se desplaza reptando. Reptar reptiles. 6. Dice acá, animales que tienen la piel desnuda y hacen metamorfosis. Anfibios. Muy bien. 7. La respiración en sapos, larvarios, renacuajos, ¿cómo es? Branquias. 8, como los peces, ¿no? Reptiles sin patas. Y con reptiles sin patas. Ápodos es para los... Ápodos es anfibios, sin cola. Mucho cuidado. Acá te dice reptiles sin patas. Si fuera un anfibio sin patas, ¿qué sería? Cecilias. ¿Ya? Cecilias o ápodos. Ojo, una cosa es el reptil sin patas. Mira, este es anfibio sin patas. Ápodo. Y el reptil sin patas, ofidio. No tiene patas. Ten mucho cuidado. Acá te dice reptil sin patas. ¿Ya? Si dijera anfibio, sería ápodo. La Cecilia, ¿no? Mucho cuidado con ello. 9. Presentan metamorfosis y una lengua protáctil. Anfibios. Los reptiles no hacen metamorfosis, ya sabes. 10. Es una clase de reptil, excepto... Muy bien, los ápodos son anfibios. Listo. Repaso final. La 1, la D de dedo, anuros. 2, E de enano, ápodos. 3, B de bueno, quelonios. 4, B de bueno, el cocodrilo. 5, D de dedo, reptiles. 6, A de avión, anfibios. 7, D de dedo, branquias. 8, B de bueno, ofidios. 9, A de avión, anfibios. 10, E de enano, la respuesta es ápodos. Chicos, la actividad de extensión está sencillo. Solamente responder, investiguen. Es práctico, es directo a las respuestas. Y en la evaluación solamente me van a completar. Cada palabrita vale 2 puntos, así que completen adecuadamente. Chicos, ojo, otra cosa. Escriban bien, por favor, que se entienda. Háganlo despacio, por favor, sus trazos de las letras. ¿Está claro? Entonces, chicos, hasta ahí nos quedamos. La próxima clase vamos a ver, ya finalizamos. A ver, chicos, todavía no me voy. Finalizamos la próxima clase, vamos a finalizar ya con los vertebrados. Vamos a ver aves y a nosotros los mamíferos. Y para luego terminar, y empezamos ya con este tema muy importante, salud y enfermedad. Para la siguiente unidad ya vamos a estar viendo lo que es la introducción a la física, a la química, que van a ver ya en secundaria. ¿No? Profesor, en 2 semanas va a haber examen, ¿no? En 3 semanas. En 3 semanas. En 2 semanas es 2 clases más. Luego la siguiente es examen. O sea, en 3 semanas hay exámenes.
¿Ya? Muy bien, chicos. Espero que hayan comprendido. profesor. Mucho. Chao, profesor. Nos vemos. Hasta Chao. luego. Chao, profesor. Chao, profesor. Hasta luego. Cuídense. Chao, profesor. Chao, profesor. Cuídate mucho, Cuídense, profesor. chicos. Profesor. Chao. Profesor.